Hola, bienvenidos a nuestro programa. El doctor López y yo, Generosa Grana, vamos a hablar hoy de cáncer de seno en la mujer latina, lo que debe saber para encontrar este cáncer en la etapa más temprana posible y cómo va el tratamiento de cáncer del seno, cómo va la información genética que debe saber una mujer para protegerse. En total vamos a cubrir mucho material, pero lo importante es que tengan la más información posible. Yo soy la directora del Centro de Cáncer de MD Anderson en Cooper y el doctor López es uno de la Facultad de Cirugía de Seno y vamos a pasar la próxima 40 minutos, una hora con ustedes. Vamos a empezar hablando de algunas estadísticas. Cáncer del seno es común, más común en la mujer latina. En el año 2018, 24.000 casos fueron diagnosticados en las mujeres latinas en Estados Unidos. Es menos común en la mujer latina que en la mujer blanca en Estados Unidos, pero aún es un problema grande para la mujer latina. El riesgo durante la vida de una mujer es 9% en la mujer latina, 11% en la mujer afroamericana y 13% en la mujer blanca. Quiere decir que ese es el riesgo que desarrolla una mujer durante su vida, el riesgo de tener cáncer de seno durante su vida. Doctora Grana, disculpe que la interrumpa. Voy a compartir las diapositivas porque creo que no se están mostrando las diapositivas. Entonces las voy a mostrar yo. A ver. Muy bien, muy bien. A ver si podemos ver los slides. Fantástico. Bien. Próxima. Es muy importante saber que las mujeres latinas, aunque tienen menos riesgo de desarrollar cáncer del seno, tienen más posibilidad de morir de cáncer del seno. Como 20% más probable de que una mujer latina muera de cáncer del seno comparado a una mujer blanca, y eso tiene que ver con falta de acceso a cuidados del cáncer y también falta de uso apropiado de mamografía y de otros modos de encontrar este cáncer más temprano. Solo 38% de las mujeres latinas se hacen la mamografía anual después de los 40 años. En la mujer blanca en Estados Unidos estamos al 60 o 70% y nos gustaría estar al 100%, pero tenemos mucho más para hacer para convencer a la mujer latina que la mamografía es importante. La mujer latina suele tardar en darle seguimiento a problemas que se ven en la mamografía o abnormalidades que se ven y son diagnosticadas con tumores más grandes y más agresivos que la mujer blanca. Próxima. ¿Qué barreras existen para la detección temprana de cáncer de seno? ¿Qué son esos problemas que hacen que la mujer latina sea diagnosticada más tarde y que su mortalidad sea más alta? Hay muchas cosas. Se han identificado que miedo en la mujer latina a veces nos saca de hacer las cosas necesarias para cuidarnos. Puede ser cosa económica, falta de ingresos, falta de seguro médico, aunque tenemos muchas ayudas que podemos dar a la mujer latina, a veces eso nos afecta y no vamos a hacer los tratamientos necesarios. Falta de acceso a médicos, a la lengua, que muchas mujeres latinas aún no hablan inglés, o la literatura médica, falta de esa lengua de medicina. A veces cultura, a veces religión nos hace que no hagamos las cosas necesarias. Muchos mitos en la comunidad latina que a veces causan que no seamos tan agresivas como debíamos ser. Y también falta de educación sobre los riesgos de cáncer del seno y de las oportunidades que tenemos para encontrar este cáncer temprano. Oportunidades con mamografía, donde obtener la mamografía y también oportunidades de información genética. Next.
¿Cuáles son los riesgos de cáncer del seno? Los riesgos son común tanto en la mujer blanca, afroamericana o latina. Son factores que afectan la probabilidad de desarrollar cáncer del seno. El más alto riesgo es ser mujer. Hay como 1.200, 1.300 casos de cáncer de seno en hombres en Estados Unidos, pero hay más de 220.000 cánceres en Estados Unidos en mujeres. Ser mujer es el riesgo más alto. Y el segundo es la edad. Sabemos que el riesgo de cáncer del seno sube cuando la edad va avanzando. Nosotros tenemos mucha información de la mujer joven con cáncer de seno, pero en realidad la edad más común es en los 60 y 70. Tener historia familiar es muy importante y es importante mirar a la familia y tratar de averiguar cuántos familiares han tenido cáncer, qué clases de cáncer. No es solo cáncer del seno que nos afecta a desarrollar cáncer del seno, pero puede ser cáncer de ovario, cáncer de páncreas en la familia. Eso nos puede sugerir que estamos hablando de un problema genético y es muy importante hablar de esto entre familias para que podamos hacerlo apropiado. Sabemos que factores reproductivos afectan el riesgo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir el ambiente de estrógeno en la vida de la mujer. Cuando la mujer comienza a tener los periodos, cuando la mujer pasa el cambio de vida, el menopause, cuando la edad de cuando la mujer tuvo el primer niño o si no ha tenido niños, todo eso afecta el riesgo. Sabemos que tener periodos antes de 12 años, tener menopausa después de 50 años, no tener niños, eso sube el riesgo, pero también tener niños tarde, tener niños arriba de 30 años sube el riesgo. Sabemos que hay ciertos riesgos personales de la mujer que pueden afectar su riesgo a tener senos densos. Cuando un mamograma dice que en el reporte que la mujer tiene densidad en la mamografía, el doctor López va a hablar más de esto y de la mamografía, pero eso afecta el riesgo. Cuando una mujer ha tenido biopsias y han encontrado hiperplasia atípica o otras cosas en una biopsia, eso nos dice que la mujer tiene riesgo más alto. Algunas mujeres tienen carcinoma in situ, un riesgo, no es un cáncer, lobular carcinoma in situ, eso es un riesgo para desarrollar cáncer, no cáncer propio, pero todas esas cosas nos da información sobre el riesgo que esa mujer tiene de desarrollar cáncer en el futuro. También hay algunas cosas que afectan riesgo que la mujer puede controlar y debemos controlar. Sabemos que ejercicio es protectivo, falta de ejercicio sube el riesgo. Sabemos que ingestión de alcohol en alta cantidad sube el riesgo de cáncer del seno y que tomar alcohol en moderación puede ser protectivo. Hay ciertas cosas que estamos cognizantes de que pueden ayudarnos y otras cosas que nos puede subir el riesgo. Quiero hablar en las próximas slides sobre factores hereditarios y cómo la historia familiar afecta el riesgo de una mujer desarrollar cáncer del seno. 70% de las mujeres que tienen cáncer del seno no tienen historia familiar ninguna. Son ellas la primera mujer en su familia con cáncer de seno. 20% de las mujeres que tienen cáncer del seno tienen una historia familiar, una madre, una hermana, alguien, pero nada muy grande, no una historia familiar extensiva. Pero sí sabemos que 10% de mujeres que tienen cáncer tienen una historia hereditaria, tienen una historia donde vemos varias generaciones con cáncer en la familia, cáncer a edad joven. Puede ser cáncer de seno, ovario, páncreas o próstata en esa familia. Cáncer en edades jóvenes menos de 50 años. 2 cánceres en diferentes senos o seno y ovario. Hombres en la familia con cáncer de seno. O también importante cuando vemos alguna historia de cáncer de seno en una familia de origen judío. Sabemos que en ciertos países de Sudamérica hay bastante población judía y sabemos que la población judía tiene más riesgo de llevar estos factores hereditarios que predisponen a uno a desarrollar cáncer del seno.
Esto es importante porque la única manera de nosotros saber de los factores hereditarios es si ustedes hablan con su familia y discuten su familia. A veces no hablamos de las cosas que nos meten miedo y no hablamos de esas historias familiares, y es muy importante hacerlo para nosotras y para la próxima generación. ¿Por qué importa la herencia? Importa porque existen exámenes genéticos que pueden identificar genes que llevan a predisposición a cáncer. Sabemos que ciertos genes como BRCA1 o BRCA2 predisponen a uno a desarrollar cáncer no solo del seno, pero de ovario y otros cánceres. Estos exámenes pueden ayudar a identificar quién tiene riesgo elevado y qué podemos hacer para esas personas que tienen riesgo elevado. Decisiones sobre la edad de empezar la mamografía, decisiones sobre quién necesita resonancia magnética o MRI además de la mamografía. También decisiones sobre si una mujer debe pensar en el beneficio de cirugía para prevenir cáncer. Algunas mujeres toman la decisión difícil de hacer mastectomías profilácticas o sacar los ovarios profilácticamente para no desarrollar cáncer. Esta información toda es basada en la información que podemos obtener genética. En esta lista vemos algunos de los genes que están relacionados con cáncer del seno. Antes, hace 5 años antes, hablábamos solamente de BRCA1 y BRCA2, BRCA1, BRCA2, esos genes que han visto usted en la televisión, Angelina Jolie, que lleva BRCA1, riesgo muy alto de desarrollar cáncer de seno y de ovario. Pero lo que hemos comprendido en los últimos 10 años es que la lista de estos genes es grande y no solo son esos dos, pero son muchos más genes que tenemos que investigar, que si los encontramos en la sangre de una mujer, nos dice que esa mujer tiene riesgo de no solo cáncer de seno, pero cáncer de seno y otros cánceres. Y también si lo encontramos en una mujer, nos da información de cómo cuidar de sus familiares. Esta lista es una de las listas de los exámenes genéticos que podemos hacer hoy para ayudar a una familia. ¿Cómo se hace ese examen genético? Primero empezamos con una entrevista con la consejera genética. Es una profesional que se une con usted, su familia, para revisar la información familiar, para darle a usted información para que comprenda totalmente el proceso y el significativo de estos estudios genéticos. No queremos que nadie haga un examen genético sin comprender bien lo que significa esa información y cómo se va a usar esa información. La prueba genética en sí misma es muy fácil. Es un examen de sangre o de saliva, se puede hacer escupiendo en un flask. Y es muy fácil, cubierto por la mayoría de los seguros, y si una mujer no tiene seguro, a veces tenemos manera de obtener este examen para ella sin gasto ninguno. El examen es fácil, pero la significancia del resultado no es fácil, y por eso es importante hacer la entrevista con la consejera genética antes de empezar. Después de obtener los resultados, tiene que haber discusión sobre esos resultados. ¿Qué acción es apropiada para el seno? ¿Qué acción es apropiada para el ovario o para otro cáncer? ¿Y cómo vamos a diseminar esa información a toda la familia? Porque esta información genética nos vale para el paciente que ha venido a hacer el examen, pero puede afectar a sus hijos, a sus hermanos y también a sus padres. Y es muy importante pensar cómo vamos a dar esa información a toda la familia para que el que la quiera pueda usar esa información apropiadamente. Vamos a hablar de la detección temprana de cáncer, y es muy importante saber usted cómo cuidarse, saber usted cómo examinar sus senos, cómo se sienten normalmente.
hablar con su médico sobre el examen clínico del seno y vamos a hablar también de la mamografía. Esto es importante para todas las mujeres. Para la mujer que tiene alto riesgo o por la información genética que hemos discutido, o alto riesgo porque ha tenido biopsias y cambios que le predisponen a cáncer, para esas mujeres a veces usamos MRI o resonancia magnética y también hay maneras de calcular riesgo. Y también hay medicinas que pensamos para usar para esas mujeres. Hay ciertas medicinas que le damos a las mujeres que tienen cáncer, pero también ciertas que se pueden dar a la mujer que no tiene cáncer, pero que tiene riesgo elevado. Es bien importante cuando tenemos a una mujer delante de nosotros pensar si está a riesgo elevado y qué vamos a hacer con ese riesgo para protegerla y bajar no solo bajar el riesgo posiblemente con medicinas, pero encontrar el cáncer más temprano con la mamografía y MRI apropiada. La mamografía, el doctor López va a hablar mucho más de esto, pero recomendamos comenzar a los 40 años, continuar con la mamografía todos los años. Yo creo que parar solo cuando una mujer está tan débil que ya no tiene buena salud, entonces no recomiendo continuar, pero si una mujer está bien fuerte y activa, puede tener 70 o 80 y aún continuamos la mamografía mientras se sienta bien y esté muy saludable. Es importante saber que si la mujer tiene una historia familiar o si estamos hablando de esto genético, no comenzamos a los 40 años, sino antes, a veces a los 25 años con MRI, a los 30 con mamografía o a veces 10 años antes del cáncer más joven que se encontró en esa familia. 40 es para toda la población, pero para la mujer a alto riesgo las recomendaciones son diferentes. ¿Y por qué es importante hacerse la mamografía? Porque baja el riesgo de morir de cáncer de seno, hasta como una tercera parte baja el riesgo. En mujeres entre las edades de 40 a 50 años baja el riesgo como 30% y también a veces nos ayuda a que una mujer no tenga que hacer una mastectomía y que pueda conservar el seno. Usando mamografía regularmente tenemos más oportunidad de encontrar el cáncer temprano, donde la cirugía no tiene que ser tan radical y donde los resultados suelen ser mucho mejor. Y ahora les dejo, el doctor López va a hablar de cirugía y yo regresaré más tarde a hablar de algunos de los medicamentos que usamos en el paciente con cáncer de seno. Bien, gracias a todos por unirse a este webinar que vamos a tratar de hacer frecuentemente y tratar de dar bastante información para que la gente entienda más sobre el cáncer de mama, aprovechando que estamos en octubre, que es el mes de cáncer de mama. En Cooper, para nosotros todos los meses son el mes de cáncer de mama porque prestamos atención a esta enfermedad en particular. Y sobre todo en los pacientes latinas que a veces representan digamos, tienen dificultades que van más allá del resto de la población. Una de las primeras preguntas que vamos a discutir aquí, para bajar el riesgo de que el cáncer regrese en el futuro, ¿qué debemos hacer? En general, el tratamiento del cáncer de mama se basa en 4 diferentes cosas: cirugía, quimioterapia, terapia hormonal y radiación. Es importante que se entienda que no todas las pacientes necesitan los 4 tratamientos. No todas las personas, no todas las pacientes con cáncer de mama necesitan el tratamiento en el mismo orden. Una vez que el cáncer se ha removido del seno, dependiendo del riesgo que esa paciente tenga de que ese cáncer vuelva, ¿verdad? Se toman medidas preventivas para que eso no ocurra. Las medidas preventivas son estos tratamientos que yo estoy mencionando:
A veces incluye quimioterapia, a veces incluye terapia hormonal y a veces incluye radiación. Ahora, cuando un cáncer regresa, pudiera regresar a diferentes sitios. Regresar al mismo seno es uno de ellos, ¿ok? Regresar en el hueso y en los ganglios, que usualmente son los ganglios que se encuentran en la axila o en el pulmón. Cuando el cáncer regresa en alguna de estas zonas, digamos, es un cáncer que ya está avanzado. Cuando nosotros hacemos hincapié en el hacer las mamografías de forma de pesquisa para tratar de detectar el cáncer de mama a un estadio temprano, el beneficio es precisamente evitar que esto ocurra. Y de ahí la importancia de hacerse la mamografía todos los años. ¿Cómo se calcula el riesgo una vez que me han operado o una vez que me han tratado el cáncer de mama o me están tratando el cáncer de mama? ¿Cómo sé si estoy en alto riesgo o bajo riesgo? Es una pregunta compleja. Existen varios factores que pudieran determinar que el riesgo de una paciente es mayor o menor. Uno de ellos es el tamaño. Sabemos que tumores que son más de 5 centímetros tienen un riesgo más elevado que tumores más pequeños que eso. Cuando nosotros sacamos el tumor, bien sea por una mastectomía, que es quitar todo el seno, o una lumpectomía, que es quitar solo el cáncer, ¿ok? Se evalúa debajo del microscopio qué tamaño tiene esta lesión. Lesiones grandes tienen mayor riesgo de que regrese. Ganglio linfático. Cuando los ganglios linfáticos en general están afectados por células cancerígenas, también el riesgo de que vuelva el cáncer es más alto. Y en ese sentido se toman medidas preventivas para que esto no ocurra. Dentro de esos están radiación, quimioterapia, etc. ¿Cuántos ganglios tienen que estar positivos? Bueno, muchos estudios han tratado de determinar cuántos ganglios representa un mayor riesgo. En general, el ganglios linfáticos afectados representa un mayor riesgo para que el cáncer vuelva comparado con las pacientes que no tienen los ganglios linfáticos afectados. Más de 3 ganglios afectados usualmente es aún más alto el riesgo. Sin embargo, el objetivo en general es tratar de tener la menor cantidad de ganglios afectados y para eso la detección temprana es lo más importante. Factores del cáncer. Estas siglas ERPR y HER2-neo son lo que llamamos receptores del cáncer. ER significa estrógeno, PR significa progesterona. Ambos son proteínas que se encuentran en las células cancerígenas relacionadas con las hormonas que libera la mujer. Pero resulta que no solo en las mujeres, también existen unas cantidades menores de estas hormonas en los hombres, porque no solo se liberan en los órganos sexuales femeninos, sino también en otros tejidos como el tejido adiposo. El tercer nombre, HR2, o en inglés se pronuncia HER2, es un receptor diferente que no está relacionado con las hormonas, sin embargo se mide también porque influye no solo en el tratamiento, sino en el pronóstico del cáncer de mama. Algunas pacientes con cáncer de mama pueden tener los 3 receptores presentes. Algunas tienen 2, algunas tienen 1, algunas no tienen ninguno. Y eso afecta, como digo, el pronóstico y el tratamiento. Pacientes que tienen los receptores hormonales positivos, estrógeno positivo, progesterona positivo, en general tienen un pronóstico mejor que las que no lo tienen. ¿Por qué? Porque estos cánceres son cánceres que crecen de manera más lenta. Los cánceres que no tienen ningún receptor presente son cánceres que crecen de forma más rápida, al igual que los cánceres que solo tienen o que tienen presente el último receptor, el HER2 o HR2. La buena noticia es que tenemos tratamientos que se pueden dar dependiendo de la combinación de estos receptores y que puede ayudar no solo a prevenir que el cáncer vuelva en casos particulares, sino además tratar
el cáncer en sí. Factores de la mujer. Factores inherentes a la mujer también pueden determinar el riesgo de que el cáncer vuelva. Por ejemplo, pacientes que se encuentran inmunocomprometidas, quiere decir que su sistema inmunológico que pelea contra el cáncer y infecciones, etcétera, está disminuido por muchísimas razones. La edad pudiera ser uno, diabetes, medicamentos inmunosupresores, como son medicamentos que se dan para enfermedades autoinmunes, trasplantes, mujeres que no tienen una buena alimentación y están bajas de peso. Todos son factores que pudieran disminuir el sistema inmunológico y hacer que un cáncer vuelva o se desarrolle más rápido. Como había mencionado antes, existen varios tratamientos y no todas las mujeres, no todas las pacientes necesitan todos los tratamientos y no necesariamente en el mismo orden. La doctora Grana va a hablar un poquito sobre algunos de los medicamentos que se pueden dar, pero para que ustedes entiendan que existen quimioterapias, existen medicamentos hormonales, y cuando digo hormonales son medicamentos realmente que eh, eh, son contrarios a las hormonas normales que secreta la mujer. Cuando hablamos en particular del estrógeno y la progesterona, estos medicamentos en general actúan en contra a esas hormonas que normalmente libera el paciente o la mujer con cáncer de mama y todas las mujeres en general, pero que en particular cuando la mujer tiene cáncer de mama, estas células cancerígenas se estimulan cuando se ven en contacto con estas hormonas. Y existen otros medicamentos que también se pueden dar para prevenir ciertos efectos secundarios que afectan a los huesos en particular en las pacientes con cáncer de mama. ¿Qué es cáncer avanzado? Ya había mencionado antes un poquito sobre esto. Cáncer avanzado o etapa 4, como mucha gente conoce, el cáncer siempre lo clasificamos en 4 etapas, del 1 al 4. La etapa 4 es cuando ya el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Mucha gente piensa que una vez que esto ocurre ya no tengo salida, ya no tengo solución, y no es así. Ciertamente, mientras la etapa sea más avanzada, es más difícil tratar, eso sí es. Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo de nuevos medicamentos y medicamentos más eficaces ha permitido el tratamiento de incluso estadios avanzados del cáncer de mama de forma efectiva. ¿Qué tratamientos se pueden usar? Aquí dice, parecidos a los tratamientos usados en etapas tempranas. Muchos de los medicamentos, particularmente quimioterapia, se usan en formas avanzadas y en formas tempranas de forma similar. ¿Cuál es el pronóstico? Muy diferente. El pronóstico del cáncer de mama cuando se diagnostica en estadios tempranos, estadio 1, estadio 2, o incluso en estadio 0, que no se menciona mucho, pero es el cáncer de mama en el estadio más temprano, antes de que sea invasivo, es excelente. El pronóstico en estadio 1 es por encima del 90% de sobrevivencia a los 5 años. Y digo 5 años porque la mayoría de los estudios son de 5 años o de 10 años, pero eso no quiere decir que a los 5 el pronóstico baja. Pudiera bajar un poco, pero la realidad es que esas conclusiones se llevan a cabo gracias a un estudio que fue hecho por 5 años, pero es por encima del 90%. Y estadios 2 es de un 80-85% a los 5 años. A diferencia de que cuando las células cancerígenas han viajado a varias partes del cuerpo, el pronóstico de sobrevivencia a esos 5 años pudiera bajar a un 20 o un 15%. De ahí la importancia de detectar el cáncer de mama en un estadio temprano para que el tratamiento sea más efectivo, la calidad de vida sea más efectiva. Afecta a la mujer y a toda la familia. No es un secreto para nadie, mucha gente aquí tiene familiares que han sufrido a través de algún familiar, madres, hermanos, hijos, con algún tipo de cáncer. No solo afecta al paciente, a la familia, afecta el estado emocional, afecta en el estado de la salud, afecta en lo económico. Aquí en Cooper
nosotros prestamos ayuda de forma integral. Entendemos todo el amplio rango cual el cáncer de mama y cáncer en general pudiera afectar a un paciente. Al entender eso, ofrecemos ayuda desde un punto de vista integral de toda la perspectiva que pudiera afectar el cáncer de mama al paciente y sus familiares. Usar todo el apoyo posible. Es difícil combatir una enfermedad de esta manera solo. Y es importante saber que aquí cuando el paciente viene a Cooper, y en la mayoría de las instituciones también, pero aquí en Cooper en particular, nosotros tenemos no solo la parte médica, que es la parte principal, el ofrecer el tratamiento, pero también apoyo a la familia, comunidad, y la parte espiritual, religiosa, forma parte integral del tratamiento para combatir el cáncer de mama. Existe ayuda financiera y ayuda emocional. Mucha gente desconoce que si no tienen seguro o que si no tienen los recursos para no solo tratar el cáncer de mama, pero incluso prevenir el cáncer de mama o detectarlo de manera temprana usando la mamografía, aún pueden hacerlo, ¿no? Siempre vale la pena contactar a la institución, vale la pena contactar al hospital y saber cuáles son las opciones. A ver, existen recursos que el hospital tiene, de manera que el paciente pudiera tener mamografías para detectar el cáncer o tratamiento para curar el cáncer sin que necesariamente tenga seguro o tenga que pagar algo. Eso es muy importante y debemos hablar de eso porque nosotros en Cooper tenemos un programa financiado por el estado de New Jersey y el CDC que nos ayuda a dar mamografía y también cuidados para cáncer cervical, cáncer del intestino, cáncer de próstata en hombres, cáncer de el cuello, la garganta y melanoma. Y con esos fondos del Estado podemos ayudar a gente que no tiene seguro a obtener los screenings, la mamografía, y si le encontramos algo, las biopsias o los otros tratamientos que se necesiten. Lo importante para saber es que aunque una persona no tenga seguro, que tenemos programas que ayudan a obtener estos servicios y lo importante es presentarse y hacer uso de esos servicios gratis que están para usted. Sí. Esta creo que es la última diapositiva de la presentación. No sé si usted quería concluir algo, doctora Grana, o ver si tenemos algunas preguntas de... Sí, yo lo que diría es que lo más importante es saber su riesgo. Hablar con su familia a ver si tiene historia familiar. Hablar con su médico por si ha tenido biopsias o comprender sus riesgos hormonales para saber si usted es una mujer que tiene nivel normal o está a alto nivel de desarrollar cáncer. Después es importante hacer los screenings, las pruebas apropiadas, si es mamografía y resonancia magnética o mamografía y ultrasonido, pero hacer esas pruebas importantes cada año y empezar a hacerlas a la edad apropiada basada a su nivel de riesgo y también a su historia familiar. Con esos métodos queremos encontrar el cáncer más temprano, porque si encontramos el cáncer temprano, la mujer tiene más opciones. No tiene quizá que perder el seno. 80% de las mujeres que tienen cáncer del seno hoy no necesitan hacer una mastectomía, pueden hacer la cirugía para sacar el cáncer, los ganglios se prueban para ver si están afectados y le damos radiación para terminar el tratamiento. A veces no necesita quimioterapia, a veces sí. Es bien importante hacer esas pruebas para encontrar este cáncer temprano. Al terminar la cirugía, después es cuando hablamos con la mujer a ver si necesita quimioterapia, si necesita medicamentos hormonales para prevenir que el cáncer regrese. Pero si el cáncer regresa, tenemos muchos servicios y muchos medicamentos para esa mujer, para ayudarle a sobrevivir, porque antes, cuando el cáncer regresaba, la mujer se sentía que era una sentencia fatal.
Hoy no es así. Sí es un problema cuando el cáncer regresa, pero hay tratamientos nuevos, hay medicamentos que han salido recientemente que son increíblemente interesantes, increíblemente efectivos. Y es importante ser muy proactivo en su tratamiento. Y paramos ahí a ver si hay alguna pregunta. Yes, any questions? Let's see. I don't see any questions in the window. Here it is. There. Look in the chat. There Yeah, is a question. una cuestión, se la voy a leer. Creo que otra de las razones que las personas no se quieren hacer la mamografía es por lo incómodo o doloroso. ¿Ha habido algún avance con la máquina de mamografía? Sí, yo creo que es importante aceptar que para ciertas mujeres la mamografía no es cómoda. Algunas mujeres no le notan mucho afecto, lo toleran bien, no les gran cosa, pero para otras mujeres sí puede ser un poco incómodo. Sí han habido algunos cambios. La mamografía que tenemos ahora tiene curvas para no estar tan incómoda en el seno, es más curvada. Las tecnólogas que hacen la mamografía suelen estar muy atentas al confort del paciente. No quiero que tener miedo al incómodo haga que una mujer no haga la mamografía. Yo creo que el futuro va a ser diferente. La resonancia hoy es solo para la mujer de alto riesgo y no es tan cómoda que digamos. La resonancia quiere decir que usted está acostada en el estómago, acostada en su estómago. El seno está debajo de usted y tiene que estar en la máquina por 35 o 40 minutos. Es muy... tiene ruido, es un poco... yo no diría que la resonancia es más cómoda, pero sí es muy eficaz. Para la mujer de alto riesgo es un incómodo que le sugerimos. Pero yo creo que el futuro va a ser diferente. Estamos esperando que otra tecnología salga que nos ayude, pero no deje que el incómodo, que el doloroso que la afecta, por favor. Bien. No tenemos más cuestiones. ¿Algo más, Adrián? No, quizás para concluir un poquito, decirle a todos nuestros pacientes que Cooper estamos abiertos para explicar, para informar y educar, incluso no necesariamente pacientes que tengan cáncer de mama. La idea aquí es detectar esto de manera temprana para que el pronóstico sea mejor. Promovemos el screening con la mamografía cada año, porque eso es lo que se ha mostrado que realmente afecta de mejor manera el pronóstico. Entonces, no cuesta nada llamar y tratar de conseguir información. Aquí estamos muy abiertos y en particular en la comunidad latina. Aquí hablamos español, tenemos varios médicos del servicio de mama que hablamos español. La doctora Grana es de la parte de Medical Oncology y yo soy de la parte de cirugía y estamos abiertos para todos los pacientes que a veces se sienten un poco tímidos por no hablar el idioma y no saber expresar bien los síntomas. Además de los médicos que están en el grupo, tenemos varios nurse practitioners. Quiero reconocer a Evelyn Robles Rodríguez, que es la directora del programa de Outreach. Ella es la directora de ese programa que hace mamografías en la comunidad, que tenemos un equipo de 6 educadoras que van afuera en iglesias, community centers y otros sitios para educar el público y ayudar a obtener esas mamografías importantes y dar educación. Evelyn es un tesoro porque no solo educa y no solo trabaja con nosotros, pero también nos ayuda a recibir fondos de organizaciones para ayudar. Tenemos fondos para cuando una mujer tiene linfedema o hinchado del brazo. Tenemos fondos para hacer soporte
para las mujeres. Ella es increíblemente importante para nuestro grupo. Y tenemos otras enfermeras también en el grupo. Lo importante es que el grupo que cuida a una mujer con cáncer no son solo los médicos, sino enfermeras, trabajadores sociales, social workers, tenemos psicólogos, tenemos información nutritiva, muchos otros servicios que ayudan a la mujer a pasar una etapa difícil y queremos que no sea tan difícil, queremos darle la ayuda para que sea lo más tolerable posible. Con eso, muchas gracias y estamos aquí para servirle. Cuídense y feliz octubre. Adiós. Bye.